Joaquín Urías, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a Hora 25. Muchísimas gracias por invitarme. Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, fue letrado del Tribunal Constitucional durante 6 años y acaba de publicar en la editorial ARPA La justicia en el banquillo. Hoy se ha aprobado la ley de amnistía y entramos ya en la fase de la aplicación de la ley de amnistía, que va a ser, sospecho, igual de turbulenta que la fase parlamentaria o más. ¿Usted cree que vamos a ver mucha resistencia por parte de los jueces? Todo parece indicar que sí, que va a haber resistencia, pero fíjate algo que a mí me parece casi triste, ¿no?, como ciudadano, y es que antes de que la ley llegue a los jueces que la tienen que aplicar, parece que ya sabemos la opinión de los jueces. Bueno, y eso vimos, de hecho, antes de que se aprobara, antes de que se empezara a tramitar, incluso cuando los jueces salieron con la toga puesta a las puertas de los juzgados a protestar contra una ley que no había comenzado a tramitar. Eso es lo que iba a decir, que claro, estamos en una situación, yo creo que triste, como ciudadanos, en la que vemos unos señores vestidos con su toga, que está prohibido que se pongan fuera, ni para el carnaval se pueden poner, fuera de la sala de juicio, como poder del Estado protestando contra una ley. Claro, eso nos lleva a pensar que sabemos lo que van a hacer. Entonces, bueno, pues yo tengo la intuición y me puedo equivocar y ojalá me equivoque. Yo tengo la intuición de que los jueces van a boicotear la aplicación de la ley, presentando cuestiones de inconstitucionalidad ante los tribunales, tanto constitucional como de la Unión Europea, que interrumpe el procedimiento. Y cuando el tribunal diga que sí, que cada vez se puede aplicar, aún así reinterpretarán lo que puedan para que no se aplique a quien ellos quieran, y aún así, si al final tienen que aplicarla, inventarán lo que sea para que quien ellos quieren que vaya a la cárcel, aunque sea por terrorismo o por otra cosa. Hoy hemos visto cómo los 4 fiscales del caso del Procés se han reunido con el fiscal general del Estado y le han dicho que ellos consideran, por un lado, que no se puede levantar la orden de detención sobre Puigdemont, y por otro lado, que ellos consideran que la ley de amnistía no aplica a los delitos de malversación por los que se condenó a 4 de los dirigentes independentistas y que se le atribuye también a Puigdemont. ¿Usted entiende ese criterio técnico por el cual, ese criterio por el cual los fiscales dicen que esto no va con ellos? Técnicamente no se entiende. La ley dice una cosa y los fiscales dicen otra. Lo que se entiende es la dinámica que está el Poder Judicial español, y los fiscales no son parte del Poder Judicial, pero están muy cerca. Y se entiende la dinámica en que ya pasó con la ley, con la reforma del Código Penal que cambiaba el delito de malversación. Ya nos encontramos con que el Parlamento dijo una cosa y los jueces dijeron, pues no la aplicamos, la vamos a interpretar de otra forma. Y lo que han hecho los fiscales hoy es hacer un anuncio, de que posiblemente pueda hacer algún juez que diga, voy a reinterpretar la ley, y donde dice una cosa yo voy a entender que dice otra y voy a aplicarla como yo quiera, que es no aplicándola. Pues nos podemos encontrar, no se explica jurídicamente. Si me piden explicación técnica, no existe. ¿Y esto se puede hacer? Bueno, se está haciendo. En un Estado democrático deberíamos evitar que eso se haga, porque las elecciones, cuando hay elecciones, son para elegir un Parlamento que tiene una mayoría popular detrás y que dicta las leyes que aplicamos todos. Lo que se tiene que aplicar es la ley que vota el Parlamento, no la ley que votan los jueces o que quieren los fiscales o los jueces. Entonces, digamos que la esencia del sistema democrático está en que los jueces y los fiscales no reinterpreten la ley, sino que la apliquen como ha querido el Parlamento, que tiene legitimidad democrática. Luego, desde la teoría democrática no se debe hacer, pero en la práctica vemos que se está haciendo. Usted fue letrado del Tribunal Constitucional y hoy hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso anunciar, además ella, en nombre de todas las comunidades gobernadas por el PP, que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Yo tenía entendido, y quizá esté equivocado, corríjame, que una comunidad autónoma puede presentar un recurso de inconstitucionalidad cuando cuando la ley afecta a su ámbito territorial de alguna manera. En principio se entendió que era así. Hoy día se ha entendido para otros casos que no. Y hemos tenido leyes muy trascendentes que han sido impugnadas por comunidades autónomas, leyes como puede ser la ley de aborto o los matrimonios homosexuales, leyes de este tipo impugnadas. El problema no es ese. El problema es que se impugnan, yo creo que es un movimiento político, más que jurídico, e intentando ser los primeros. Todo el mundo quiere ser el primero. De todas formas, esta impugnación no va a bloquear la aplicación de la ley. Porque cuando una comunidad autónoma o un partido político presenta un recurso, la ley se sigue aplicando. Como ha pasado, por ejemplo, con la ley de aborto o la ley de matrimonios homosexuales, que la gente se seguía casando aunque la ley estaba pendiente. Yeah. Luego, estos recursos no son suspensivos y no tienen mayor... simplemente es llevar la discusión política al Tribunal Constitucional. En el hipotético caso de que se empezara a aplicar ya la ley de amnistía y que dentro de unos meses o unos años el Tribunal Constitucional dijera es inconstitucional, en ese caso, ¿qué pasaría con la gente que ya ha sido perdonada y que opera? No pasaría nada. Eso no se aplicaría hacia atrás. Entonces, pues la ley no se podría aplicar por futuro, pero quien haya sido puesto en libertad, quien ya se haya declarado que no se puede proceder contra él, pues no se podría proceder y
sería, digamos, la ley más favorable, ahí no habría problema. ¿Usted se ha estudiado a fondo la ley? ¿Qué considera? Sí, la he leído. ¿Es constitucional? Pues mira, te voy a decir perdón que te tutee, pero... Sí, claro. Te voy a decir mi impresión, Mi impresión es que al final la discusión es una discusión política más que jurídica. Lo que va a tener que decidir el Tribunal Constitucional es si es proporcional que para conseguir la concordia en Cataluña se perdonen ese tipo de delitos. Digamos, es una cuestión de proporcionalidad. Yeah. Y esa cuestión, pues cada uno lo ve de una manera. Yo te podría decir mi opinión, pero no va a ser mi opinión técnica, sería mi opinión jurídica, mi opinión política. Yeah. Es decir, lo que sí te puedo decir es que técnicamente la única discusión que hay es proporcionado perdonar este tipo de delitos para conseguir la concordia. Y bueno, ahí cada uno tiene una respuesta y es una respuesta que depende de lo que tú consideres, cuáles son tus valores personales. Y yo permíteme que si me estás preguntando como jurista, pues no te conteste porque sería contaminar precisamente lo que yo critico, ¿no? Contaminar lo jurídico con lo político. Usted escribe en el libro que si hay un tema que en las últimas décadas ha llegado a mostrar las costuras del sistema jurídico español es el procés, el desafío independentista. ¿A qué se refiere? ¿Qué costuras ha dejado a la vista este desafío? Hace mucho tiempo que cualquier abogado sabe que la mayoría de los jueces cuando aplican las leyes dejan entrever su manera de pensar. Si al juez le gustan los toros, pues condena a quien ha criticado a un torero. Si el juez es católico, pues pone en su sentencia que la Virgen es la Madre de Dios. Si el juez es muy amigo de la policía, pues considera siempre que la policía tiene razón y que nunca tortura. Eso siempre ha pasado, esa especie de falta de imparcialidad. Lo que ha pasado con el proceso es que a los jueces se le ha dicho, a jueces que ya eran así, se les ha dicho, usted para frenar Cataluña haga lo que tenga que hacer. Y entonces, bueno, el Tribunal Supremo asumió la competencia de enjuiciar a los líderes del proceso cuando todos sabíamos que no eran competentes, que el competente era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según la ley, y dijeron, no, el Supremo. Y a partir de ahí se han ido tomando decisiones, yo creo que rozando la ley o fuera de la ley. Bueno, a Turull lo encarcelaron la mañana en que iba a ser elegido presidente de la Generalitat para que no lo pudieran elegir, que no se puede usar la prisión provisional para eso. Y bueno, y en última instancia fueron condenados por sedición, cuando el Supremo se inventó un delito de sedición que nunca jamás se había aplicado, ni se ha vuelto a aplicar, esa interpretación de que la sedición consiste en la desobediencia civil, solamente para un caso. Entonces, cuando se ha dicho a los jueces, ustedes defiendan la unidad de España, al coste que sea, reinterpretando las leyes que sean, bueno, pues a partir de ahí, los jueces que ya venían, digamos, con poca costumbre de actuar con la imparcialidad que esperaríamos todos, pues un grupo de jueces, la cúpula, se ha sentido como que podían dar el salto a política, que estaban respetados. Y entonces, pues, hemos entrado en la situación que estamos. Y también te digo una cosa, estamos en una espiral, como yo lo analizo, en que desde la izquierda se está atacando mucho a la justicia, porque la justicia, bueno, parece que cojea del mismo lado, como decía la ministra Teresa Rivera, y entonces los jueces, en vez de irse, como deberían hacer, al centro, es decir, no estamos con nadie, muchos jueces se están refugiando en manos de la derecha. Entonces estamos entrando en una espiral que yo creo que está llevando cada vez más a deslegitimar la justicia y que hay que frenar cuanto antes y hay que dar un paso atrás, y son los propios jueces que tienen que decir, mira, no nos vamos a refugiar ni en Abascal ni en Ayuso, sino que tengan desde la izquierda, nos callamos y seguimos diciendo sentencias, no nos lanzamos a hacer política de derecha, porque entonces que vamos a llegar a un momento en que nadie se crea la justicia. Los jueces hoy son un actor político en España. Los jueces se están convirtiendo en un actor político, claro que sí. Es mucho, en lo que tiene actor político de ambiguo, de abierto. Bueno, pues Twitter está lleno de jueces, hay 200 cuentas, yo tengo contra 200 cuentas de jueces que se dedican a hablar de política cada día. Hay una jueza que tiene un seudónimo, que yo todas las mañanas la leo y cada mañana empieza con un insulto. El más grande, el Begoño, el no sé qué. Entonces, claro, cuando tenemos jueces haciendo esas cosas, y después yo dicen, no, eso son mis opiniones personales. Sí, pero te presentas como juez. Esa es mi opinión, pero yo soy juez, que todo el mundo lo sepa. Entonces, los jueces están opinando en Twitter, creando opinión política. Los jueces están en las televisiones, en la radio, hablando de política. Tenemos la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Jueces haciendo política, hablando todos los días de qué malo es uno y qué bueno es el otro. Entonces, eso por un lado, es la opinión pública. Y después empezamos a tener sentencias pues, que son discutibles, técnicamente discutibles, pues evidentemente se están convirtiendo poco a poco en un actor político y les corresponde a ellos frenarlo, ¿eh? No lo puede frenar nadie porque sería ir contra la independencia judicial, y el único freno tiene que venir de la propia carrera judicial. ¿Qué hacemos con los jueces que aplican justicia, pero sus sentencias las trufan de ideología? ¿Qué se puede hacer para evitar eso? No, ¿qué hacemos con los jueces, obviamente? Claro. Pero ¿qué se puede hacer, qué podemos hacer como país para buscar una justicia un pelín más imparcial, por lo menos
estéticamente. Hay soluciones. Hay soluciones, lo que pasa es que hace falta también pues, un gobierno valiente que las quiera aplicar. Hay soluciones, yo creo que la solución está en el modo de acceso a la judicatura. Mira, para convertirte, eso es que es muy curioso, la gente a veces no es consciente. Para convertirte en juez en España, tienes que saber cantar. Y no es una butad. No es una butad. Quiero decir, te tienes que aprender de memoria 300 temas, ¿no? Tienes que aprender, ellos dicen cantar, no digo yo. Te aprendes de memoria 300, pero cuidado, que lo que te evalúan es tu capacidad para en 45 minutos cantar un tema. Te evalúan que la entonación la hagas buena, que seas audible, vamos, que podrían ser locutores de radio, que digas todo lo que tienes que decir, que menciones las palabras y esa capacidad memorística. Punto. No se evalúa que sepan aplicar una ley. No se evalúa que tengan empatía con la sociedad y entiendan los problemas sociales. No se evalúa la experiencia jurídica, no. Exclusivamente que puedan cantar de memoria. Claro, si tú a un señor le pides que sepa cantar, tiene buenos cantores, pero no tiene buenos jueces. Entonces deberíamos redefinir el modelo de juez. ¿Qué queremos de los jueces? ¿Queremos un juez demócrata? Pues pídale que demuestre que conoce democracia. ¿Queremos jueces que sepan aplicar la ley? Pues controle que saben aplicar la ley. ¿Queremos jueces que tengan experiencia? Pues controle que tengan experiencia. Y se está haciendo en otros países. En Alemania, para ser juez, antes tienes que ser unos años abogado. Y es muy razonable. Tú estás en el otro lado del banco, en una sala de vistas, ves un juez arbitrario y dices, yo no quiero ser como él. Entonces, que tengas que ser abogado. Que las pruebas no sean pruebas memorísticas y teóricas, sino que sea un caso práctico. Y que veamos cómo van a aplicar ellos la jueza y que lo evalúe, que saben aplicarlo. Por ejemplo, que se incluyan pruebas, bueno, pues tendentes a que los jueces desarrollen empatía, solución de conflictos, que el juez tiene que dirimir desde separaciones hasta peleas de vecinos. Tiene que aplicar la ley, claro que sí, ciegamente, pero tiene que entender dónde está metido. Entonces tiene que entender temas de género, eso se llama empatía, tiene que desarrollarlo. Y después una cosa que no tienen los jueces españoles, y es aprender a ser imparcial. Eso se puede estudiar. Quiere decir, tú y yo tenemos sesgos, todos. Cuando tú hablas, tú interpretas el mundo con tu forma de entender el mundo. Eso es lo que se llama técnicamente un sesgo. Si tú eres consciente de que lo tienes, hay mecanismos para reprimirte. ¿Qué pasa en España? Que los jueces dicen, el día que yo canto y me dicen que he cantado mejor que nadie, el Espíritu Santo me da la capacidad de ser imparcial. Y yo soy imparcial. Claro, si tú afrontas un asunto diciendo yo soy imparcial, no te controlas a ti mismo. Y cuando te enseñan, yo he hablado con psicólogos para hacer el libro que te dicen, es que eso se enseña. Y cuando tú aprendes a ser imparcial, tú te sientas delante de una sentencia, un papel en blanco y dices, cuidado fulanito que no soy imparcial. E intentas escribir de manera imparcial, porque eres consciente de que puede caer en lo contrario. Si tú te sientas a escribir desde la superioridad, desde que te crees que tú ya eres imparcial, pues nunca lo haces. Luego hay soluciones y pasan por revisar la manera en que te conviertes en juez. Lo que pasa es que el gobierno que lo haga lo van a acusar de querer colocar a los suyos, de romper la igualdad, de un montón de disparates, y no se atreven. Bien, escuchándole hablar de la imparcialidad, de la necesidad de que los propios jueces trabajen su imparcialidad, lo que pensaba es que precisamente cada vez nos encontramos más ejemplos de lo contrario, de muchos jueces, entiéndase la expresión, creo que usted usted la utiliza en sus páginas, jueces de lo moral, ¿no? Que hay jueces que llenan sus sentencias de creencias propias. Claro, te voy a poner un ejemplo que hablando con un amigo esta mañana me ha salido, y yo creo que además es un ejemplo muy gráfico. Tú te imaginas un árbitro de fútbol, porque para entender a los jueces hay que compararlo con árbitro de fútbol. Tú te imaginas un árbitro de fútbol que cuando un jugador hace una jugada diga, no es penalti, pero tío, eres un aprovechado, qué fresco eres, meter el gol de tal manera, eres un ventajista, pero bueno, no es penalti. No, el árbitro se calla. Bueno, pues un juez no puede decir, como dice, esto, decía, el caso ejemplo de Will Toledo, ¿no? Dice el juez, las expresiones de Will Toledo no son delitos, pero son de mal gusto, son ofensivas, molestan a no sé quién. A ver, señor, usted no me diga a mí lo que es buen gusto y el mal gusto. Usted ha sacado una oposición para decirme es delito o no es delito. Punto. Pero como ellos se creen que son una élite y que están más allá, que tienen su moral superior a los demás, pues se permiten trufar la sentencia de esta superioridad moral que al final debilita la creencia de la justicia, porque si mi moral no coincide con la suya, yo soy consciente de que este señor no está aplicando, digamos, de manera limpia, transparente la ley, sino que se está dejando llevar por su concepción del mundo. Hablábamos de la formación de los jueces, del proceso de entrada en la judicatura, y usted recuerda en el libro una investigación muy interesante del periodista Marcos Piñeiro en el diario.es acerca de cómo algunos jueces forman a otros jueces y cobran esa formación en efectivo. Efectivamente. En efectivo, ¿no? Que se sepa.
y se sabe en España, y que ha sido publicado en prensa, y lo sabe todo el mundo, que para ser juez, tú tienes que pagarle a otro juez un sobrecito con dinero, que ese señor que se encarga de impartir justicia no va a declarar a Hacienda. Es que es un escándalo. Eso es un escándalo que todos sabemos y que todos nos callamos. Sí, es que no sé en qué momento como sociedad podemos soportar que los futuros jueces tienen que entrar en una... Dicen ellos que es muy poco dinero, aunque sea muy poco dinero. O sea, hay algunos que dicen que son 500 euros al mes, coño, porque para ellos será poco, pero tú tienes que decir a Hacienda que te están pagando 500 euros al mes. Y hay jueces que lo hacen, pero hay una mayoría todavía que no lo hace. Y eso ya, esa corruptela, te demuestra que hay quien se cree que está más allá de la misma justicia que le toca impartir. Y ese pequeño detalle, yo creo que a los futuros jueces ya le está diciendo, tú vas a entrar en una élite en la que a ti no se te van a aplicar las mismas normas que a los demás. Y esos detallitos que no se cuidan son los que forman malos jueces. Puede haber jueces que estén escuchando ahora que digan, pero qué cruzada tienen. No, todo lo contrario. Su libro, precisamente, por lo que aboga es porque la propia judicatura vaya corrigiendo algunas cosas que hacen mal para que se preste cada día al ciudadano una justicia mejor. Claro, yo creo que en España tenemos buenos jueces. Cuidado. Claro, aquí dice, son muy estudiosos. Claro, tenemos jueces que cantan muy bien y son muy estudiosos. Me gustaría tener otro modelo de jueces. Pero los que tenemos, muchos son buenos. Y sobre todo hacen un trabajo en unas condiciones durísimas. Yo conozco muchos jueces y te puedo decir que no conozco ni un juez que sea un vago. Habrá algunos, ¿eh? Yo no los conozco. Son muy trabajadores, en condiciones muy malas, con pocos medios, hacen sentencias lo mejor posible. Pero que tú hagas eso no quiere decir que democráticamente no tenga fallas. Entonces, yo lo que creo además es que cuando un juez se equivoca y, como decíamos antes, asume un papel que no le corresponde, reinterpretar la ley, dictar su propia moral, la única corrección tiene que ser democrática y social. Es decir, es bueno que los jueces sepan que la sociedad está pendiente de lo que hacen. Porque como a ellos no los puede juzgar nadie, la independencia consiste en que ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni nadie te puede controlar, la sociedad tiene que controlar a los jueces. Y nos tenemos que acostumbrar a exigirle cuentas a los jueces. Es decir, usted está trabajando muy bien, usted es muy trabajador, usted es muy listo, tiene muy buena memoria. Vale, pero además deje de hacer algunas cosas que está haciendo que están dañando la imagen de la justicia y que a largo plazo nos pueden llevar pues, a una crisis sistémica de que haya una gran parte de la sociedad que no confíe en los jueces. Entonces estamos a tiempo de evitarlo. No se trata de descalificar el trabajo de todos los jueces, se trata de que haya un control democrático, social. Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí hoy, comentar las cosas buenas y las cosas malas para que se puedan mejorar. Profesor Urías, explíquenos qué efectos a largo plazo tiene el hecho de que no se esté renovando el Consejo General del Poder Judicial, que el PP tenga bloqueado esa renovación del Consejo y que, por lo tanto, a día de hoy, en el que correspondería que el Consejo tuviera una mayoría progresista, no se estén haciendo nombramientos de jueces del Tribunal Supremo. Claro. A ver, hay varios detalles, varias cosas ahí en el Consejo. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial, en verdad, si no se renueva, pues mucha gente no le molesta. A la vida cotidiana de la ciudadanía no le molesta. Gracias a una reforma que hubo de ley, ahora no pueden seguir nombrando cuando están en función, no pueden nombrar, y entonces estamos cada vez con menos magistrados del Tribunal Supremo. Lo que yo creo que deberíamos revisar como sociedad, todos, es que para ser juez del Tribunal Supremo en España, no se pasa un examen, ni se pasa una oposición, ni se entra por méritos. Cualquier juez de España, que son 5.000, bueno, que sea, cualquiera que lleve 10 años de experiencia, lo nombran a dedo para el Tribunal Supremo un partido político. Normalmente el Partido Popular, y si no, el Partido Socialista, o el consenso de los dos. Yo tengo amigos que han llegado a ser, que ya habían llegado a ser magistrados del Tribunal Supremo, los seguí en ese periodo, lo que hacían irse a cenar. Me voy a cenar con Federico Trillo, me voy a cenar con no sé quién, para conseguir que te nombren. Claro, si la cúpula judicial la nombran a dedo, insisto, no hay un requisito, no hay un examen, no hay nada. Pues entonces para los partidos es muy goloso controlar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué es goloso? Porque si tú consigues que tú eres quien nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, como mínimo vas a nombrar magistrados que piensen como tú, que son los que van a decir cómo hay que interpretar las leyes, y vas a conseguir que en el país se estén interpretando las leyes de la manera más favorable a tu manera, como mínimo. Yo quiero pensar que no hay otros favores escondidos. Entonces, ¿qué daño nos está haciendo que no se renueve? Bueno, pues este sistema es así, lo hemos aceptado así, a mí no me gusta, pero lo hemos aceptado. Bueno, hay que jugar con limpieza. Hemos estado 40 años con el Consejo controlado por los conservadores. Si ahora tocaba que estuviera controlado por los otros, hombre, me parece una deslealtad que no se haya permitido. Eso, punto. Que la solución sea que los jueces voten a los jueces, eso sí que me parece una putada. Esa frase es de la frase
que más han colado y que menos realismo tienen, ¿no? Pues tiene buenísima prensa lo de que Claro. los jueces elijan a los jueces. Claro, que los jueces elijan. Imagínate que yo digo que los policías elijan a los policías, que los políticos elijan a los políticos. Pues claro que no. A ver, depende para qué. Si usted tiene un órgano que se va a dedicar a controlar cuestiones laborales de los jueces, que lo elijan los propios jueces. Si tiene un órgano que va a hacer política, lo tiene que elegir la sociedad. Si usted tiene un órgano que va a nombrar a dedo a los magistrados del Tribunal Supremo, yo no quiero que ese nombramiento a dedo lo hagan los propios jueces. Conchavado con quién me llevo bien, con quién me llevo mal, a quién le debo un favor, y nombran. No, los jueces no pueden nombrar a los jueces que van en el Supremo, a no ser que haya un sistema transparente, punto uno. Y punto dos, el Consejo participa en decisiones que nos afectan a la vida de todos. El Consejo participa en decisiones, pues como decidir si vamos a tener jueces en, fíjate, la España vaciada. Pues si en las provincias con pocas personas va a haber más o menos jueces. Claro, usted pregunta a los jueces y dice, no, yo no me quiero ir a vivir a Huesca, dice que no haya jueces en Huesca. Pues no, eso tiene que decidir alguien, un consejo, con legitimidad democrática, que diga cuál es nuestro modelo de país. ¿Cómo queremos? Lo que te he dicho antes de las oposiciones. Claro, si tú dejas en manos de los jueces que te dicen, ¿cómo hay que entrar los jueces? Como lo he hecho yo con oposiciones cantando. Si queremos cambiar todo eso, hace falta que el Consejo General del Poder Judicial, que participa en todas estas decisiones, tenga legitimidad democrática. Luego el Consejo no puede venir elegido por los propios jueces. No puede. Porque entonces tendremos jueces sometidos a intereses corporativos que nos van a imponer un modelo de justicia que no ha tenido legitimación democrática. Luego es un disparate. Es un disparate que es de esas frases que cuelan y que todo el mundo se lo va creyendo y bueno, y ahora tenemos que combatirla y es más difícil combatirla que crearlo, claro. Joaquín Urías, profesor, La justicia en el banquillo, editorial ARPA. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti, un saludo.